Es increíble que una persona como la Masdol, que está en su mejor año, que no necesita de escándalos para poder pegarse. Ustedes se recuerdan que en el tiempo de la materialista e insuperable, eso gustaba, porque ambas necesitaban ese chipeo, pero la Masdol no necesita hablar de la perversa para pegarse. Lo que me da a mí entender que es que la perversa le monta la presión a la Masdol. Pareciera es que la belleza de la perversa, su desenvolvimiento en tarima, tiene rápida la Masdol, porque yo no puedo creer que una artista tan pegada en este momento como lo es la Masdol, que tira un palo tras otro palo, se dedique a crear una porquería de canción donde prácticamente es una tiradera y una burla a la relación de Michael Flores y la perversa.